Muy buenas noches a todos otra vez. Le damos la bienvenida a la clase número 5 del TEO 102, donde hoy vamos a empezar a hablar acerca de la vida y obra del Señor Jesucristo, y también pues donde vamos a estudiar los dos libros de los profetas menores, el libro de Abdías y el libro de Jonás. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con una actividad. Yo le voy a pedir a todos en los papelitos que les acabo de repartir. Usted ve ahí 4 avisos aquí a mano izquierda mía. ¿Cuáles son? ¿Qué dice ahí los primeros? El tercero dice particularidades, ¿ok? Y contenido de las enseñanzas. Yo le voy a pedir que usted escriba lo más que pueda, ¿sí o no? Ojalá grandecito, de pronto digamos en esa papel le da para decir 1 o 2 palabras de Jesucristo. Entonces, características de Jesucristo acerca del carácter de Cristo. O sea, Jesús es, por darte un ejemplo, Jesús es amor, ¿sí o no? Mitos. ¿Qué ha escuchado usted o qué cree usted o qué de pronto usted no tiene claridad sobre quién es Jesús? ¿Cierto? Hay unos que dicen que Él no era Dios, que Él no era el Hijo de Dios, que Él no murió, que Él se desmayó, que la crucifixión no fue como es, que Él tuvo una novia, ¿sí o no? Que María Magdalena era la que... han dicho un montón de cosas, hay películas, hay plays, hay obras de todo eso, ¿sí o no? ¿Ok? El tercero es que Jesús fue grosero con los papás, ¿sí o no? Hay un mito por ahí que dice que Jesús era grosero con los papás, ¿sí? Porque le respondió a los papás una vez que les perdió, ahí pues para que pongan. Particularidades, cosas que son singular, o sea, que solamente se le atribuye a Jesús, ¿sí o no? Que usted quiera alimentar, que usted quiera pues decirnos. Y también el contenido de las enseñanzas. ¿Ok? Entonces usted nos dice qué contenido de enseñanzas de lo que Jesús enseñó. Por ejemplo, Jesús enseñó acerca de la vida eterna, Jesús enseñó acerca del Padre, Jesús enseñó acerca del reino de los cielos, Jesús enseñó acerca del dar, Jesús enseñó acerca de ir la milla extra, ¿sí? Entonces usted nos describa ahí el contenido de las enseñanzas. ¿Listo? Entonces tenemos unos minuticos para eso. A ver si puedo poner una cancioncita. La idea es que lo vayan pegando cuando terminen las hojitas. ¿Ya terminó? Sí, claro, hay que llenar esos renglones. Si no sabe, pues la idea es para estar aquí, para aprender. ¿Usted escucha algún mito de Jesús? O sea, una leyenda, un cuento urbano o algo que usted diga, he escuchado cosas raras de Jesús o tantas cosas raras que hablan de Jesús. Jesús es el ser más controversial que ha habido en toda la historia de la humanidad. Del carácter de Jesús. Jesús es amor, Jesús es misericordia, Jesús era compasivo, paciente, o es. Y recibe la bendición.
¿Buena cinta? No, mira. Bueno, ya lo tienen, pares y le van pegando. Usted escribió una poesía ahí, una carta de amor ahí usted. Más grandecito, a ver si. ¿Qué pasa? Eso, si escuchó algo de Jesús raro ahí. Yo les dije como 4 mitos, ahí hubieran cogido por lo menos uno de los que les dije. Que Jesús tenía una novia. Eso es un mito. Y que se casó, así. Sí. Feo, ¿no? Sí, por eso, todas esas cosas. A ver qué es lo que han escuchado de Jesus. Cuando escuché eso, yo Oiga, en las religiones hay muchos mitos acerca de Jesús, por lo menos el corazón, el sagrado rostro, que el corazón de Jesús, que hay un Cristo negro. sí, en el valle. El Cristo negro de los milagros, en la costa, en el Caribe, ahora no, Cristo negro de los Mesías. Levanten las manos. Pero el más común es que supuestamente tuvo cuenta con... Bueno, ¿ya todos pegaron? ¿Cómo vas? ¿Bien? Qué bueno. ¿Listo? Bueno, ya pegamos todo. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas que ustedes tuvieron aquí. ¿Sí? A ver. Vamos en las primeras 3 lecciones de hoy, o las que ustedes leyeron en el material. Yo ya no lo he leído, pero pues ahí vas participando, ¿sí? Tuvimos que leer primero quién es Jesucristo, ¿sí? Teníamos que leer la vida de Jesucristo en la tierra y tenemos que hablar acerca de la singularidad de su muerte y de su resurrección, ¿ok? Ahora veo muchas cosas de que con esos 4 puntos quería ver si tocábamos esos 3 aspectos y quería que fuéramos a hablar de que ustedes fueran comentando, porque pues de esta manera no solamente estamos leyendo lo que está en el libro, sino que también vamos participando del conocimiento que ustedes tienen. Entonces, vamos primeramente a hablar con el contenido de las enseñanzas de Jesús, ¿ok? Cuando Jesús enseñaba, le enseñaba en parábolas, él enseñaba, las parábolas eran como metáforas, como una historia en la cual él metía al pueblo y el pueblo entonces inmediatamente decía, bueno, Jesús quiere enseñarnos esto a través de esta parábola, ¿sí o no? La parábola del hijo pródigo, la parábola del sembrador, la parábola del que pesca, de la perla, bueno, en fin, ¿sí? Justamente ahorita en los devocionales, el tema que nos dio la líder Jennifer el fin de semana, los devocionales que estoy haciendo en inglés los fines de semana son acerca de todas las parábolas que encuentra el libro de Mateo. Entonces, si usted quiere saber qué son esas parábolas, les invito para que escuchen los devocionales. Entonces, el contenido de las enseñanzas. Jesús enseñó a amar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Jesús enseñó poner la otra mejilla, ¿sí?
Jesús enseñó a amar a los enemigos. ¿Sí? Omnipresente. Era característica. Particularidad. Sí, por aquí. No, eso pasa, para eso estamos. Perdón, amor al prójimo, servir al otro, perdonar. Bueno, perdonar a nuestros enemigos. Jesús enseñó sobre las bienaventuranzas, ¿ok? Jesús enseñó a amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús enseñó acerca del Padre, amar a otros y sobre el Espíritu Santo. ¿Hay algo más que le quieran agregar a lo que Jesús enseñó? No, pues es que como que todos dieron que amar y perdonar. Yo no sé si están peleados. Quieren sacar un tiempo para perdonarse entre ustedes y amarse entre ustedes. ¿Sí? El contenido de las enseñanzas de Jesús es clave porque Jesús, dice la palabra de Dios, que Él no enseñaba por enseñar, sino enseñaba como quien tenía que autoridad. Desde muy niño Jesús en el templo discutía con los maestros de la ley y quedaban impresionados por el conocimiento que Jesús tenía. Porque Jesús enseñó la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que Jesús se refería a las Escrituras, está usando todo lo que en ese entonces existía, que era el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Pero recuerde que Jesús con sus enseñanzas también en el Evangelio se ve plasmado que el complemento, digamos, perfecto de lo que la palabra de Dios nos ha ido enseñando. ¿Sí? Él dice que Él no viene a abolir la ley, sino que viene a cumplirla. Y al cumplir la ley, Él está dando ya el significado, ¿cómo se llama? Como la explicación de pronto de lo que no se entendía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Muchas personas dicen, yo leo la Biblia y leo las enseñanzas de Jesús, pero no las entiendo. ¿Sí? Es como si yo le digo a usted, coja un libro y lea la página 49 y dígame de qué se trata el libro. O qué de 2 o 3 líneas que usted leyó logra percibir usted del autor del libro. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Que lo que tú dices es así y digamos que para hay que, pues lo que yo me he dado cuenta haciendo mis devocionales y demás es que todo lo que uno le enseña sobre Jesús, uno puede también verlo plasmado en el Antiguo Testamento y es impresionante cómo uno puede relacionar a Jesús como, por ejemplo, como el Cordero. Claro. Que murió por nosotros y que fue sin pecado, que fue puro, que Claro. nunca tuvo una mancha y como eso era lo que pedía Dios a Moisés y a su pueblo. Claro. Sí, o sea, uno va entendiendo, digamos, cuando el tema de los sacrificios en Levíticos, todas esas leyes. ¿Usted no ha leído ¿Alguien ha leído acá Levíticos? Bueno, en Levíticos usted va a encontrar todo tipo de prohibición, todo tipo de ley, que esto no se puede hacer, que eso es abominable a Jehová, que eso es una... ¿Sí? Y uno dice, pero ¿por qué tanta ley? ¿Por qué tanta cosa? Porque la ley fue presentada para mostrarnos a nosotros que no éramos capaces, ¿sí?, de lograr el estándar perfecto de Dios. ¿Y quién pidió ley? El pueblo. ¿Quién pidió rey? El pueblo. ¿Sí? ¿Quién pidió templo? El pueblo. O sea, el pueblo, ¿cierto?, quería todas estas cosas que Dios, yo se los voy a dar, pero yo no quería dárselos no porque no me interese, sino porque tenía otra manera para presentármeles a ustedes, ¿sí o no? Y esa era a través de quién? Personalmente, como lo hizo después con Jesús. Vamos ahorita a leer unos pasajes que nos van a ayudar. Vamos a ver acerca de las particularidades. Una particularidad en su resurrección, porque aunque Lázaro también resucitó, Lázaro volvió a ¿qué? A morirse, mientras que Jesús sigue ¿qué? Vivo. Milagros, ¿qué son milagros? Cuente por qué Jesús es particular en los milagros. Hoy en día hay gente que dice hacer milagros, y usted escucha de milagros, ¿por qué Jesús es particular con los milagros? Yo lo relaciono más con el pasaje que unos apóstoles, unos discípulos de Jesús no pudieron sacarle el demonio, creo que a un muchacho, y le dijeron, maestro, no pudimos con este man. Sí. Entonces él sí pudo, y con ese pasaje me da a entender de que solo él puede hacer milagros. Claro. Y porque a nosotros nos falta más oración y más ayuno, que es lo que les dice a ellos. ¿Cierto? Jesús nunca estuvo limitado en poder para hablar todo tipo de milagros, ¿cierto? O sea, y hoy Jesús sigue haciendo milagros, ¿sí? Es que lo que nosotros muchas veces cuando estudiamos a Jesús pensamos que Jesús se quedó en el pasado y que hace 2000 años
hizo todas esas cosas, pero hoy en día no se ven, ¿sí o no? Pero Jesús sigue haciendo milagros porque Jesús sigue estando ¿qué? Vivo, ¿ok? Y eso solamente es una cosa particularmente solamente que va para Él. Jesús, ¿qué dice aquí? Multiplicó peces. Bueno, sí, eso es un milagro, ¿sí? Pero el milagro de la multiplicación es un milagro que digamos que lo caracterizó por la magnitud, ¿sí? Pero bueno, va relacionado con los milagros. El único hombre libre de pecado, bueno, sí, nadie ¿cómo es? No se le puede atribuir un pecado a él porque fue un hombre sin mancha, como dice la palabra de Dios, Cordero de Dios sin mancha. Pero también Jesucristo dice aquí que fue rey que estuvo y enseñó a pecadores. ¿Quién escribió eso? ¿Qué quisiste decir ahí con eso? A ver. Digamos que fue peculiar porque estuvo dentro del pueblo y eso nunca lo había hecho ningún. Claro, muy bien. Jesús es el rey de los judíos, ¿cierto? Y los judíos, ¿qué pensaban del rey que ellos querían tener? Era un rey que querían coronar, ¿sí o no? Mientras que Jesús se hizo siervo, ¿sí? Particular, muy bien, muy bien. Resucitó, vida eterna, ¿sí? Que tiene vida eterna y en él está la vida eterna. A ver, ¿qué dice aquí? Dios hecho hombre, muy bien, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Es la encarnación, digamos, de Dios, ¿sí? El Dios hecho hombre. Nacido sin pecado, muy bien, porque fue hecho de una concepción ¿qué? Milagrosa, lleno del Espíritu Santo. Y, a ver qué dice aquí, concebido por el Espíritu Santo sin pecado, muerto y resucitado. ¿Algo más que podemos resaltar de una particularidad de Jesús? De lo que leyeron, de lo que conocen, de lo que faltó aquí por mencionar. Jesús fue el único que venció la tentación de Satanás. El único. Con decirle que usted y yo nunca hemos sido tentados. La Biblia dice que cuando se presenta una prueba, inmediatamente aparece ¿qué? La salida. ¿Cierto? Ustedes no han sido tentados más allá, sino que cuando viene la prueba, inmediatamente aparece ¿qué? La salida. Pero Jesús no, Jesús tuvo que vencer al diablo y vencer las tentaciones del diablo. ¿Sí o no? ¿Qué más puede ser particular de Jesús? Jesús vivió como nadie, ¿sí? La comunión íntima del Padre con el Hijo, ¿sí? Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Nadie obedeció como obedeció Jesús, ¿sí? Jesús es el que limpia el pecado del mundo, porque la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también ¿qué? Sale el pecado o es limpiado el pecado, que por un hombre fue por Adán y por otro hombre es Jesús. ¿Algo más que queramos agregar a las particularidades de Jesucristo? ¿No? Muy bien. Vamos a ver entonces los mitos. A ver, estuvo con mujeres. La Biblia dice que Jesús fue hecho, pero no para que no le desearan. Sí, lo dice Isaías. No se le deseaba a Jesús. A Jesús no era una persona como que usted lo veía con ojos de... Uy, qué guapo. Sí, qué guapo este man. No, era un hombre, no, es decir, la Biblia menciona que era un hombre que no era deseable ante los ojos, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque Jesús tenía que dar un ministerio, ¿sí? Y Dios le dio una gracia diferente a Jesucristo, ¿ok? A ver, tomaba vino y bailaba. Eso no es un mito, eso es cierto. ¿Quién escribió eso? No, es cierto, es cierto. Y tomaba bueno. ¿Sí o no? Y le decían, ¿por qué tus discípulos y por qué tú tomas con los pecadores? Pues yo me lo imagino en las pachangas. ¿Es que usted dónde cree? Cuando presentan a Jesús, la primera vez que lo presentan en los evangelios, ¿dónde aparece? En las bodas de Canaán. Y que justamente le pidieron Dios, se acabó el chorro. El tema es que nosotros de la palabra vino no la entendemos porque es un tema cultural, ¿sí? Hace 2000 años el agua potable, ¿sí? era peligrosa tenerla, no era fácil de tenerla, ¿sí o no? Y tener agua almacenada era más peligrosa para el cuerpo que tener vino, porque el vino tiene alcohol y no se imaginen el vino así con un nivel de alcohol alto, solamente imagínense el jugo de la uva fermentada, ¿cierto? A tal punto donde ya el producto no les caerá mal cuando lo tomaban.
Entonces sí, de pronto usted se podía emborrachar porque la Biblia menciona que sí se emborracharon con el vino, ¿sí? Cuando Noé cruzó los 40 días, los 6 meses, perdón, de haber estado navegando, ¿sí o no? Llegó el otro día en la tierra, hizo su viñedo y se emborrachó, dice la palabra de Dios. Pero Jesús siempre, nunca se emborrachó, por la Biblia no lo menciona, solamente que sí tomaba vino, ¿ok? Pero la expresión que tomaba vino con pecadores no era que se estaba emborrachando con pecadores, ¿sí o no? Sino que estaba participando de algo muy cultural, que era sentarse a tomarse vino. Era como si usted me ve sentado a mí con una persona que usted dice, esa persona es una persona que no es de testimonio, por ejemplo, un ejemplo de X, Y, Z, y me ve tomándome un café con esa persona. Ah, pero es que yo vi a Sebastián, ¿sí o no? Tal lugar con tal persona, ¿ok? Su discípulo amado era María Magdalena. Bueno, no, Juan, eso sí es algo que han dicho. María Magdalena era una de las mujeres que seguía a Jesús, como muchas mujeres que seguían a Jesucristo, discípulas fieles de Jesús, pero el que se le menciona como el discípulo amado es Juan. Ahora, Jesús nunca le dice a Juan que él es el discípulo amado. Juan se da ese título a él mismo, porque Juan se sentía muy amado por Jesús. ¿Sí? Pero entonces no es María Magdalena. No. Que Jesús tuvo novia. Entonces ustedes no me sacaron nada bueno, me quieren acorchar. Yo les dije todas esas cosas. Sí, no, Jesús dice que una de las que le hacían los milagros era falso profeta. Sí, muchos dijeron que Jesús era falso profeta. ¿Sí o no? Entonces, pero Jesús fue, aparte de los mitos y los particulares, a Jesús nunca lo pudieron corchar. Jesús fue el único de los pocos profetas que, bueno, porque sí, hay otros que hablaban con mucho de nuevo, pero Jesús nunca lo pudieron corchar. Jesús lo pusieron en unas situaciones muy, pero muy complejas, ¿cierto? Donde si respondía A o respondía B, igual iba a llevar del bulto. Y la Biblia lo dice, pero eso se lo decían para probarle, porque sabían que si respondía esto iba a quedar mal, y si respondía aquí iba a quedar mal, ¿cierto? Cuando el sumo sacerdote le dice, ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? ¿Cierto? Jesús no le dice sí, aunque a nosotros sí le dice que sí, le dice yo soy. Jesús le dice, eso es lo que tú dices. ¿Sí o no? Pero era un hombre que la tenía clara para responder, ¿sí? Bueno, novias, el corazón de Jesús, no, pues ya están era copiando lo que yo estaba diciendo. ¿Que era un profeta más? No, no era un profeta más, ¿sí? Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿ok? Tu novia, tu hermanos, Jesús. María y José. A José, después de que le dijeron, Dios, no toque a María hasta que nazca Jesús, pero después le dieron vía libre. Sí, pero después de eso le dieron vía libre y el hombre pues empezó a hacer lo que hacen todos los matrimonios y tuvo muchos hijos. Y aparecen los hermanos de Jesús, ¿sí o no? Y su cuerpo está enterrado. Bueno, sí, eso es otro. Cuando usted vaya a Tierra Santa, tenga la oportunidad de ir a Tierra Santa, y vaya a la tumba vacía, pues ahí se va a dar cuenta que el cuerpo de Cristo no está, ¿cierto? Otros dirán que es que se lo robaron, que hay muchas teorías que roban el cuerpo, que Jesús no estaba muerto, que se había desmayado. Hay gente que dice que en la cruz él se desmayó. No que murió, sino que se desmayó. Un breve desmaye de 3 días. ¿Sí o no? Con sangre por aquí, mejor dicho, reventado por todos los lados. ¿Sí? Bueno, vamos bien ahí con mitos. ¿Alguien quedó con alguna? Y vamos a ver las características. Bueno, Jesús es misericordioso. ¿Sí? Aquí tengo unos versículos que vamos a leer. Jesús es manso, bondadoso. Jesús es apoyo, es poder, es luz, es todo. ¿Ok? Grande en misericordia. Jesús es Dios y hombre. Muy bien. Por eso es que él logra ser el vínculo perfecto. ¿Sí o no? El Cordero de Dios perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era hombre. ¿Ok? Sanador, paciente, confiaba 100% en el Padre, fe, amor, que aquí tengo amor, perdón incomparable, obediencia para seguir la voluntad de Dios, amor por los pecadores, odia el pecado y el mundo, honra a su Padre en el cielo y a sus padres terrenales. Muy bien, son características del carácter de Jesús. Vamos a ver entonces, ya habiendo estudiado este ejercicio, vamos a dar unos versículos para que reforcemos lo que hablamos. ¿Listo? ¿Todos tienen Biblias? Muy bien, a ver, entonces Camila, Hebreos 1, el 1 al 2. Lau, Marcos 1, el 40 al 42.
Marce, Lucas 23, del 33 al 34. Juan 13, sí, del 1 al 5. Sebas, Juan 2, del 13 al 17. Vivian, Marcos 1, 22. Janet, 2 Corintios 5, 21. Viviana, Juan 10, 11. Y Mafe, 2 Corintios 5, del 13, pero vamos a leer. Perdón. 2 Corintios 5. No, lea del 17 al 21. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a leer entonces. Entonces, vamos a ver primeramente por qué Jesús es importante. Las primeras 4 semanas o 3 semanas estuvimos hablando de el Padre. ¿Okay? En estas próximas semanas vamos a estar hablando del Hijo. Y después vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué Jesucristo es único. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar en estas semanas. Y así como les dije en las últimas semanas que enfocaran su oración al Padre para que empezara a tener intimidad con el Padre, hoy le voy a invitar para que en estas próximas semanas usted tenga intimidad con el Hijo, que usted le diga: Jesús, quiero aprender a hablarte a ti como mi Señor, como mi Salvador, como lo que tú eres, mi fiel amigo, Jesús, mi dulce caminar, ¿sí? O sea, lo que Jesús pues representa para cada uno de nosotros. ¿Okay? Escuchemos Hebreos 1, del 1 al 2. Cuando vamos a leer, perdón, leamos duro y mirando hacia allá para que los que están escuchando por internet puedan. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Muy bien. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de diversas formas y mejor dicho, de todo tipo de maneras, hoy habla a través de ¿quién? De Jesús. ¿Sí? Por eso la iglesia cristiana es clave, ¿sí? en que el mundo conozca a Jesús. ¿Sí? Porque es que nosotros no presentamos a Dios como Dios, tenemos que presentar al Hijo, al que vino a salvarnos a nosotros. ¿Sí? Recuerden que el Padre glorifica al Hijo, el Hijo luego glorifica ¿a quién? Al Padre. ¿Ok? Entonces nosotros no estamos desviando la intención de Dios como papá ni el Espíritu Santo, sino que el primer encuentro con una persona, por eso Jesús es clave, porque Jesús se logra identificar, ¿sí? con la persona porque fue ¿qué? Hombre. ¿Sí? Por otro ejemplo, cuando Dios le dice al hombre que hay que obedecerle, esa característica de obedecer solamente le corresponde a los hombres, porque dígame, Dios ¿a quién le obedece? A nadie. Dios es grande y se manda solito. ¿Sí o no? Jesús tuvo que despojarse de su divinidad, ¿cierto? Dice la Biblia en Filipenses 2 que él no se aferró a su divinidad como cosa a cual aferrarse, sino que se despojó de ella y se hizo obediente, porque la obediencia es de hombres. ¿Y Jesús qué? Fue obediente. Por eso cuando a usted le cuesta obedecer a Dios, ¿usted con quién se identifica? Con Jesús, porque Jesús ¿qué le dice? Sí se puede, yo lo hice. ¿Sí me explico? Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Okay? Y Juan 3:16 ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Jesús es clave. Cuando nosotros fuimos a evangelizar, ¿a quién exaltamos en esa evangelización? A Jesús. ¿Sí? Pero ¿es Dios? ¿No es Dios? Yo creo en Dios. ¿Has aceptado a Jesús? La pregunta que siempre, como todos, o sea, es que vea que el rechazar a Jesús es rechazar a Dios. ¿Al caso Jesús no fue el pueblo de Dios y les habló de él y dijeron acéptenme a mí, crean en mí? ¿Cierto? Crean en mí y vivirán. ¿Y qué decía el pueblo de Dios? No.
¿Y cuánta gente usted le dice, oiga, usted ya aceptó a Jesús en su vida? No, yo creo en Dios. ¿Y cómo está tu relación con Jesús? Está bien, pero están lejos. Y por eso dice, antes Dios le habló de muchas maneras, pero ahora les habla a través de ¿quién? Del Hijo. Y por eso nosotros decimos que somos cristianos, porque seguimos ¿a quién? A Jesucristo. No porque vamos a la iglesia cristiana. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver entonces Marcos 1, del 40 al 42. Marcos 1, del 40 al 42. Jesús sana a un leproso. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Muy bien. ¿Qué movía a Jesús para hacer milagros? La compasión, la misericordia. Jesús es misericordioso y lo sigue siendo hoy. Dice la Biblia que él miró al pueblo y dijo que se sintió triste porque las vio dispersas como ovejas sin pastor. ¿Sí? Vamos a ver Lucas 23 del 33 al 34. Todo está en el material. Todo está en el material. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muy bien. Y los soldados sortearon su ropa tirándolos dados. Jesús sí es una persona llena de perdón. Perdón inagotable. ¿Ok? Esto pasa cuando usted no conoce el perdón de Jesús, usted hace este tipo de oraciones. Le pide perdón a Dios en la mañana por el pecado, y en la tarde vuelve y le pide perdón a Dios por el mismo pecado, y en la noche vuelve y le pide perdón a Dios por el mismo pecado, y al otro día se levanta, y ¿qué cree usted que hace? Otra vez. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Entonces, esas conversaciones con Jesús yo las miro y digo, bueno, a ver, pero Jesús lo mira a uno y le dice, viejo, pero ahí está la cruz. Ya morí por ti. ¿Qué es lo que te estresa? ¿Qué es lo que te afana? Señor, es que necesito que me perdones. Ya te perdoné. ¿Por qué uno no se siente perdonado? A ver, preguntemos esto. Lo sigue haciendo. ¿Por qué? Lo sigue haciendo. O sea, porque no hay un arrepentimiento genuino, por la falta de confianza. Pero la falta de la confianza en que en uno mismo. Te falta la confianza. En uno mismo, en Dios, ok. Porque no nos apropiamos. Eso, no nos apropiamos. O sea, justamente tener intimidad con Jesús es apropiarse de las palabras de Jesús. Eso es como cuando las parejas están todavía aprendiendo a amarse y se dicen, pero tú sí me amas. Tú sí me amas. Tú sí me amas. Yo te amo, pero ¿por qué no me lo dices? ¿Sí o no? ¿Y cómo es que uno tiene intimidad con Jesús? Uno lee la Biblia y se da cuenta cuántas veces Jesús le dice, pues que yo te amo. O sea, es que tú no ves ahí que yo siempre te he amado. Pero uno que dice, ay Señor, pero perdóname. Otra vez. A ver, Juan 13, del 1 al 5. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Muy bien. ¿Qué hizo Jesús ahí? Dice, ese es el famoso lavamiento de los pies de Jesús, ¿cierto? Que cuando Jesús está ahí lavándole los pies a Pedro, ¿cierto? Pedro le dice, Señor, no soy digno de que me limpie los pies, ¿cierto? Y Jesús, entonces Pedro, bueno, tiene una conversación ahí, Jesús le dice, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero luego lo vas a entender, ¿cierto? Y cuando Pedro entendió esa revelación, ¿qué le dijo Pedro? Pues Señor, no me lave solamente los pies, láveme hasta la cabeza. Se puso ya de conchudo, ¿sí o no? Ya se dejó llevar Pedro ahí pues con sus emociones. Pedro era muy emocionado, como quien dijo, no, entonces láveme todo. Sí, yo me imagino a Pedro ahí
¿sí? Pero Jesús dice que amó a los suyos hasta el fin. Cuando uno sirve, y Jesucristo pues nos enseña esto, uno no está buscando servir cuando tiene tiempo, cuando puede. Sí, por eso esa es la característica de Jesús. Jesús te sirve a ti siempre. Dice la Biblia que Él siempre está intercediendo por nosotros, que abogado tenemos en el cielo, que intercede por nosotros. ¿Sí? Y cuando yo imagino esta escena, yo imagino la escena, dice la Biblia que Jesús, ¿cierto?, es el que nos cubre a nosotros. La sangre de Cristo es la que nos cubre, la que nos rocea. Yo imagino nosotros pecando, el Padre siendo el juez justo, queriendo que destruirnos, porque es que pecó y la paga del pecado es que muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo diciendo al Padre: papá, pero es que yo morí por eso. Y el Padre diciendo: ah, verdad. No porque Dios se olvide, porque Dios no se olvida, ¿cierto? Sería ilógico de pensar que Dios se olvida las cosas, sino que dice que tenemos abogado en el cielo que intercede por nosotros. ¿Se acuerdan el caso de Job? Que dice que el diablo viene a hablar con Dios, se le presenta a Dios y le dice a Dios: ese siervo tuyo pues le va bien porque vos lo bendecís siempre. Yo imagino al diablo queriendo ir a hablar con el Padre, a decirle: pero es que ese Sebastián pues vos lo tenés bien, porque es que él no se enoja contigo porque vos lo tenés bien. Y Jesús inmediatamente yendo con él: no se meta, ese es hijo mío, yo lo escogí a él, ese no te corre. ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de conversaciones que van pasando en el cielo, porque la Biblia lo menciona, ¿sí? Pero Jesús es un hombre que sigue sirviendo nuestras vidas hasta el sol de hoy. Y en el nombre de Jesús nosotros también servimos. ¿Sí? Sigamos. Juan 2, del 13 al 17. Jesús purifica el templo. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalándolos en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Listo. O sea, que Jesús era un hombre que celoso, tenía un celo santo. En inglés, la palabra en español es el mismo, aunque es celo y no celos. Celos es la emoción que tenemos nosotros cuando nos da celos. Y celo, ¿sí?, sin la S, es la palabra que sentimos nosotros por Dios. ¿Sí? Como cuando alguien habla mal de Dios, ¿usted cómo se pone? No le gustan, ¿sí o no? Cuando algo en la iglesia pasa que no debería pasar, ¿sí? Para tener un ejemplo, digamos, cuando a veces alguien se para un testimonio y no glorifica a Dios, a mí no me gusta eso, porque es que uno no se para ya a alardarse uno mismo, ¿sí o no? A veces se para uno ya: es que yo muy bueno, no. Si usted no vino a darle la gloria a Dios aquí, entonces esta no es la plataforma para que usted hable, ¿sí o no? Y no: pero es que es tan grosero. No, porque es que el celo del Señor me consume y yo quiero agradar a Dios. ¿Sí? Y a veces cuando uno busca que vamos a hacer una ofrenda para algo en la iglesia, para un ejemplo, ¿sí o no? Y eso recogemos chichiguas. Pero es que esto no es para hombres, esto no es para entre nosotros, esto es para el Señor, esto es porque queremos tener algo más bonito, es porque queremos que cuando la gente venga, sienta que están en la casa del Señor, que para el Señor lo mejor, porque si tenemos el mejor televisor en la casa, ¿cierto?, la mejor computadora, y nos vamos encontrando lo primero que nos van viendo ahí, esto de pronto les sirve. Gracias a Dios, o sea, como que no podemos caer en ese error de pensar que al Señor o a la iglesia o a la casa del Señor, pues lo que tengamos por ahí, ¿sí o no? ¿Sí? No, para el Señor lo mejor. Y primeramente, antes de hacer una acción de dar algo, tiene que ver cómo está la actitud de nuestro corazón. De pronto Jesús pudo haber dicho, uno hubiera pensado, llega a esa escena: pero ¿cómo lo podía echar de la iglesia si ellos están en la iglesia? Dice uno. Pero no están haciendo lo que hay que hacer. Y Jesucristo en autoridad venía y enseñaba eso. Y ese mismo celo le permitió, ¿qué? Ser fiel a Dios. ¿Ok? Vamos a ver entonces otras cosas. Jesús
La autoridad en la enseñanza, ¿sí? Marco 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien. Entonces, Jesús enseñaba de una manera diferente y el sol de hoy sigue enseñando de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, por eso es que muchas personas, cuando empiezan a caminar con Jesús, dicen, con Jesús he aprendido lo que no había aprendido antes. Porque es que Jesucristo enseña de una manera diferente. Sí, muchos de nosotros tenemos un background religioso en los que nos enseñan de Dios. Y no está mal. Solamente que el tener una relación personal con Cristo te permite aprender cosas nuevas. Porque Jesús no enseña como quien conoce, sino como quien tiene que autoridad. ¿Ok? Vamos a ver 2 Corintios 5:21. ¿Sí? Léelo. El que conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, ¿cierto? El que no conoció pecado. El que no conoció pecado, lo conoció para hacer ¿qué? Justicia por nosotros. ¿Sí o no? O sea, ese es el ejemplo de el amigo bacán que tiene plata y usted está en un problema y llega y le dice, ¿qué pasó? No, es que la embarré, ¿cierto? Hice un daño aquí. Ay, ¿cuánto es el daño? $10,000. No hay problema, aquí está la plata. ¿Sí o no? Vamos a tener un ejemplo, ¿no? Un ejemplo cotidiano. ¿Y usted cómo queda con ese amigo? Uy, te cueste la 10. ¿Sí o no? Agradecido. ¿Okay? Bueno, Jesús pagó el precio por nosotros. ¿Sí? Y Él dice, Él conoció el pecado por nosotros. Para hacernos ¿qué? Justicia. Ahora, ¿quién nos puede sacar en cara nuestros pecados? Nadie. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Vieron cuál fue el versículo que te di? Salmo 22:1. No, Juan 10:11. Sí. Léanlo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Muy bien. ¿A Jesús lo mataron o Jesús entregó su vida por nosotros? Porque una cosa es que lo hayan asesinado porque los romanos lo mataron, y una cosa es lo que dice ahí, yo doy la vida por mis ovejas. Yo doy la vida por mis amigos. El buen amigo la vida da por sus amigos, ¿cierto? O sea, Jesús voluntariamente entregó. La Biblia dice, él dice, yo entrego mi vida voluntariamente. Y los discípulos que le decían a Jesús, Jesús, no vaya para Jerusalén. Y Jesús decía, aléjate de mí, ¿qué? Satanás. Sí. Y Mafe, 2 Corintios 5, del 17. ¿Los 5? Sí. Ah, sí. Pellizcada, mamita, pellizcada. 5. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Siga leyendo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Siga leyendo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien. En Cristo nosotros tenemos que entonces con Dios una reconciliación. ¿Ok? Y eso es característico de solamente en Cristo. Cuando usted quiere buscar a Dios, acercarse a Dios por otros medios, usted está perdiendo el puente. Hay una palabra que estoy buscando en el medio, el puente, el nexo, el punto de enlace, ¿sí o no? Entre Dios y el hombre es Cristo, ¿sí? Entonces, cuando usted saca a Cristo de la ecuación, su fe no tiene sentido, ¿sí? Por eso nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No creemos en uno, no creemos en otro. Hay sectas, por otro ejemplo, digamos, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, ¿cierto? Las teorías de ellos o las herejías de ellos son herejías, ellos han adulterado la Biblia, ¿sí? Han ido cambiando con el tiempo. Ahora hablan de Jesús, pero no como el Hijo de Dios, sino como un profeta.
ahora para tratar de identificarse con el cuerpo de Cristo dicen que son cristianos, pero no creen en Jesús, no creen en el Espíritu Santo, solamente creen en Jehová, por eso se llaman testigos de Jehová, ¿cierto? Y Jesús, justamente, es que como si usted quiere quitar a Jesús de la ecuación, se tira en todo. Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis, ¿qué? Testigos. O sea, Jesús usa la palabra de que nosotros seremos testigos ¿de quién? De Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Cuál es el engaño que el enemigo ha querido hacer en muchas personas? Quitar a Jesús de la iglesia, quitar a Jesús de la vida. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3:20? Dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre mi puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora, este pasaje se ha usado mucho para compartir a una persona nueva de Cristo, diciéndole: Jesús está tocando tu puerta, ábrele la puerta de tu corazón a él. Pero Apocalipsis 3:20, pero Jesús le está hablando a la iglesia cristiana. Le está hablando a una iglesia y le está diciendo: oiga, me dejaron afuera. Así es. Hoy en día hay una moda que es el cristianismo light. Yo creo que la iglesia sí, a veces tiene que ser light porque hay que aceptar a todos, pero no podemos marcar a Jesús. ¿Sí? Una cosa es que usted es que no nos podemos inventar. No nos podemos inventar. O sea, usted saca a Jesús de la ecuación, usted ya la embarró, ya se le corrió algo ahí en la teja. ¿Sí? ¿Cómo hacen los testigos de Jehová para...? Es que hay demasiados versículos bíblicos sobre Jesús, o sea... Claro, no, ellos adulteran. Ellos no niegan a Jesús ni que existió, solamente que no le dan la deidad, no lo reconocen como Dios, no lo reconocen como el Hijo de Dios, sino que lo reconocen como los hijos de Dios son muchos, entonces es otro hijo de Dios, ¿sí o no? Yo tengo una Biblia, pero yo un día se la traigo y leemos unos versículos que son claves de Jesús y vemos lo que ellos han adulterado. Pero hay muchas sectas, están los mormones son otros que también dicen que Jesús no era el último profeta era, ¿cómo se llama? Joseph Smith, ¿sí o no? Y ahí empezamos a ver entonces todo, Joseph Smith, todas las herejías y todos los problemas que han habido. Y el pueblo de Dios, los mismos judíos que son el pueblo escogido de Dios, rechazaron a Jesús. Es que el hecho que usted acepte a Jesús es justamente todo lo que el Evangelio trata de presentar, a Cristo como la respuesta del ser humano, como la solución de Dios para el mundo. Dice que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no dice nadie más. Entonces, querer darle una importancia a un ángel, a la Virgen, ¿a qué otra cantidad de entidades espirituales sobre Jesús? Primero que todo es heréjico, pero segundo es lo que el diablo está haciendo hoy en día. Por eso hay mucha gente que dice: hay muchos caminos para Dios, la idea es que usted crea. Falso. Yo acepto y respeto las creencias de todos, pero yo no estoy de acuerdo en que todos los caminos conducen a Dios, porque no es cierto. Porque Jesús es claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, y después los yo sois de Jesús: yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy... ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, voy a nombrarlos. El material está para que lean los versículos si no lo leyeron, y si usted tiene alguna pregunta, pues me lo puede preguntar después de clase o en otro momento. Pero hay resultados de la muerte de Cristo. Está la reconciliación, la que quería que habláramos ahorita. Está la propiciación, ¿ok? Son términos que, si usted no los conoce, yo les voy a invitar para que usted busque su diccionario. Ojalá hay diccionarios bíblicos o concordancias, para que usted vaya cogiendo conocimiento de estos términos que muchas veces le pueden preguntar y usted dice: no sé cómo responder. Propiciación: en Jesús tenemos, de la muerte de Cristo y la resurrección, tenemos redención, ¿cierto? También tenemos expiación, ¿ok? Tenemos sacrificio y tenemos justificación, ¿ok? Entonces, nosotros somos justificados, por darte un ejemplo, Romanos 5:1 dice:
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí sabe, déjenme yo haga un aporte aquí. ¿Alguien aquí todavía cree en justificarse? Como cristianos, como hijos de Dios, como seres humanos, cuando no entendemos la justificación que Dios nos ha dado, ese mismo conflicto de justificarnos lo relacionamos con todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué es justificarse? Excusarse por algo. Excusarse por algo. Nosotros no tenemos condenación, dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo tengo el perdón de todos los pecados. Yo tengo el Espíritu Santo para enfrentarme a todo reto. ¿Hay razón por qué justificarme? Entonces, ¿por qué no justificamos? Porque siempre ante una dificultad, ante una necesidad decimos, pero es que Sebastián, pero es que vea, pero es que esto, pero es que lo otro. ¿Sí? Si Dios ya nos hizo justificados, nosotros no tenemos por qué seguir ¿qué? Justificándonos. Pero entonces nos justificamos. Nos justificamos en nuestra fe, en nuestra relación con Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está su vida de oración? ¿Y usted qué me dice? ¿Qué? La verdad no he tenido tiempo para orar, pero Dios sabe que yo lo amo. ¿Sí? Cuando nosotros queremos justificar, estamos mirando más cómo nos libramos de que nos juzguen, nos critiquen, y no damos por hecho que verdaderamente somos, como le dice la Biblia, hombres pecadores que hemos recibido vida y una gracia y un favor por medio de Cristo. Nosotros no somos perfectos. Nadie está esperando que usted sea perfecto. Dios no está esperando que usted sea perfecto. Deje de justificarse. Entienda que Cristo ya lo justificó. Si es que la muerte de Cristo, los derramamientos de sangre de Cristo trae respuesta y sanidad para mi vida, no traen más conflictos. Pero pareciera que ser cristiano le crea más conflicto a uno. Pero no porque eso sea cierto, sino porque usted todavía no conoce. ¿Sí? Y le dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando usted y yo dejamos de conocer acerca de Jesús, la vamos a embarrar. ¿Ok? ¿Quedamos bien hasta ahí? Entonces, para la próxima clase necesitamos que lean la 4, 5 y la 6. ¿Listo? Y luego vamos a evaluar sobre Jesucristo y de ahí avanzamos entonces para el Espíritu Santo. ¿Listo? Vamos a ver entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta antes que avancemos a Abdías y a Jonás? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces unos videitos para que nos podamos alimentar con el tema de Abdías y de Jonás. Aunque bueno, vamos a... Bueno familia, muy buenas tardes. Esta parte del video va a quedar grabado diferente de la clase de ayer porque tuvimos un problema técnico ayer y no pudimos grabar la parte de los profetas porque se me acabó la memoria en la cámara. Entonces bueno, vamos a hacer esta clase de hoy, esta parte así. Les recomiendo, ayer en la clase, después de estudiar las 3 lecciones de Jesucristo, vimos 2 videos en The Bible Project. Vimos el video del libro de Abdías, que en inglés aparece como Obadiah, y el libro de Jonás, que en inglés aparece como Jonah. Recuerda que en The Bible Project, si usted busca en YouTube, usted puede también buscarlo con subtítulos en español, pues para entender un poco más. Pero es importante que vean el video porque nos ayuda a entender un poco más todo el panorama del libro. Bueno, vamos a hablar acerca del libro de Abdías, que es el primer libro que teníamos que leer de los profetas menores. El libro de Abdías, como sabemos, es un libro de un capítulo. Esta profecía es particular, pues es dirigida al pueblo, no al pueblo de Dios, sino a los edomitas.
hay un pueblo que está al sur de Judá, el cual Abdías le está profetizando, y es el pueblo de Edom. Edom viene de los parientes o el padre, pues digamos, de los Edom, del pueblo de Edom, es Esaú. Y si ustedes se acuerdan en Génesis, Jacob y Esaú tenían un problemita. Recuerden que eran hermanos, eran gemelos, salieron al mismo tiempo, peleando siempre. Y esa misma pelea o riña se transmitió en generación de generación. O sea, habían pasado muchos años, habían pasado muchas generaciones y todavía seguían peleando Judá y Edom. Entonces esta profecía va dirigida a Edom. Lo más probable es que el pueblo de Edom nunca escuchó esa profecía, sirvió como de consuelo para el pueblo de Judá, porque en el momento que los de Judá son desterrados y están siendo llevados a Babilonia, ellos eran refugiados. Edom nunca los recibió, sino que Edom los castigó, Edom los mató. Edom fue, y cuando ya Jerusalén estaba desocupada, fueron a Jerusalén y le robaron, les hurtaron todas las cosas que tenían los israelitas. Y de cierta manera eso parecía una injusticia. El libro de Edom pues pega un cambio en el versículo 15, en el versículo 15 del capítulo, porque dice, pasa el juicio de Dios no solamente para Edom, sino para todas las naciones. Y aquí se destapa entonces una gran enseñanza de este libro, y es que Edom es un reflejo de todas las naciones que rechazan al pueblo de Dios. Muchos de nosotros, siendo parte del pueblo de Dios, hemos sido rechazados, ¿sí? Y pareciera como que muchas injusticias se viven, pero déjenme decirle una cosa, o sea, este libro nos muestra que la nación, ¿cierto?, que Dios nunca se olvidará de su pueblo, y que esas naciones que se levanten en contra de su pueblo pues serán juzgados. Otra vez vemos la enseñanza del día del juicio final, la enseñanza donde otra vez va a haber un día donde Dios va a juzgar. Y por eso en el libro de Abdías vemos a Jesús como nuestro juez justo, porque dice la palabra de Dios que va a llegar un momento donde nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios de todo. Todos los pueblos que oprimen al pueblo de Dios serán juzgados, ¿cierto? Siéntase bienaventurado, dice la palabra, si por mi causa son perseguidos. Entonces, Jesús aquí nos está mostrando, vea, usted puede enfrentar algo en este momento, usted puede estar sufriendo en este momento, usted puede estar pasando injusticias en este momento, pero va a llegar un día donde yo voy a juzgar, y si usted estuvo conmigo, si usted estuvo al lado mío, si usted creyó en mí, si usted cree que yo soy su redentor, yo me voy a encargar de poner todo en su lugar. Entonces, aunque a veces parezca que Dios ignore el dolor y el sufrimiento de su pueblo, la Biblia es clara que el Dios soberano en las Escrituras no va a pasar por alto maldad para siempre. Y eso es claro en esta enseñanza del libro de Abdías. Dios promete en las Escrituras que un día todo lo que está malo, Él lo va a volver a hacer bien de nuevo. Y de cierta manera le está dando una profecía al pueblo de Judá: van a volver a su tierra, serán restaurados, van otra vez a poder disfrutar del deleite y el descanso de estar en su casa, ¿sí? Recuerde que Jesús es el juez de todos, ¿sí? Él estaba presente en la creación, también pagó por el pecado de los creyentes, pero Él también es la satisfacción del juicio de Dios. La Biblia nos enseña que la muerte de Cristo en la cruz satisface la ira y el juicio santo de Dios para todo aquel que cree en el Mesías. Entonces el libro de Abdías es otra vez trayendo respuesta para nosotros, trayendo consuelo para nosotros, para el pueblo de Dios, ¿cierto? Y si usted es parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios, parte del cuerpo de Cristo, siéntese bienaventurado en momentos de persecución, confiando en la palabra de que Dios va a restaurar todo, y Jesús es nuestro juez justo, que se va a encargar de hacer justicia en el momento indicado. Vamos entonces a ver el libro de Jonás, ¿okay? El libro de Jonás empieza ya a traernos a nosotros otro tipo de enseñanzas más fuerte. Para hacer un poco diferente, el libro de Jonás, para resaltar las particularidades, en Jonás y en Jesús encontramos muchas, muchas similitudes, pero no que son iguales, sino que Jonás hizo una cosa y Jesús hizo otra en la misma decisión, o sea, en la misma situación que tenían para hacer algo, ¿cierto? Jonás optó de hacerlo de una manera y Jesús optó de hacerlo en otra, ¿okay? En este libro vamos a ver que Jonás
nota una profecía como tal, aunque su profecía que él le hizo a Nínive se cumple, sino que es un estudio o un libro que relata la vida del profeta. ¿Okay? Y Jonás, pues para que entendamos un poco más el contexto, es un profeta rebelde. ¿Sí? Es un profeta que vemos que definitivamente no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere agradar a Dios con su vida. Pero vamos a ver otros puntos aún más profundos de la enseñanza de Jonás que aplica mucho a nuestras vidas. O sea, usted y yo vamos a ver en Jonás un espejo de cómo está nuestra vida y cómo está nuestra misericordia y nuestro corazón hacia las naciones. ¿Listo? Entonces, para meternos en contexto, Jonás es escogido por Dios para ir a predicar a la gran ciudad de Nínive. Hay una ciudad, Nínive, grande en Asiria, lleno de personas, que es un imperio que mata, es un imperio pagano, un imperio alejado de Dios, y Dios muestra misericordia por este pueblo que está alejado de él, ¿sí? Y Dios le dice a Jonás: yo quiero que tú vayas y le prediques, le profetices, proclames mi mensaje a Nínive para que Nínive se convierta, ¿sí? Jonás, obedientemente a sus emociones y pensamientos necios, no a la voluntad de Dios, se montó en un barco y se fue lo más lejos que se podía ir. Se fue en la otra dirección, ¿sí? De Asiria. Si Asiria estaba al oriente de Israel, Jonás se fue al occidente, ¿cierto? Hacia Tarsis, que pues es como en camino hacia España, ¿ok? Para que usted se ubique en el mapa. Entonces, ¿qué pasó? Él llegando a Tarsis, hay una tormenta. Y esta tormenta, entonces, él lo halla durmiendo en el barco. Él se montó en un barco y los marineros que estaban ahí, que pues probablemente eran pecadores, eran personas que no adoraban a Dios, ¿sí o no? Empiezan a darse cuenta: ¿por qué nos viene este gran mal? Tiran las suertes, cae sobre Jonás y le preguntan a Jonás: Jonás, ¿qué pasó? ¿Por qué usted no está causando este mal? Entonces Jonás dice: no, yo creo en el Señor, pero es culpa mía porque él me llamó una cosa y yo vine aquí, entonces écheme al mar, que seguramente esto va a pasar. Aquí vemos una similitud. ¿Se acuerda que Jesús también estuvo durmiendo una vez con sus discípulos en un barco y el barco estaba así que se iban a morir? Y ellos le dijeron: maestro, ¿no te molesta que nos muramos? ¿Sí o no? Y Jesús se levantó y reprendió los mares, el viento y el mar. Entonces vemos similitudes, pues, digamos, en la vida de ellos. Dios escucha el clamor de Jonás, porque pues Jonás cae al mar. Dios prepara un pez grande que lo tiene 3 días en el vientre. Otra similitud, ¿cierto? Pues Jesús también estuvo 3 días en el seno del Seol, ¿sí o no? O sea, en el infierno. Bueno, no en el infierno, pero en el Seol, en el Hades, en lo profundo de la tierra, y volvió 3 días después, ¿sí o no? Entonces Jonás también estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Dios escucha la oración de Jonás, y Jonás pues le dice al Señor: bueno, vuélvame a tierra y yo voy a hacer entonces su voluntad. Y él fue a hacer la voluntad de Dios a Nínive. Y cuando llega a Nínive empieza pues a dar un mensaje muy extenso. No, el mensaje es muy corto, incluso casi que pareciera que él está tratando de sabotear su propio mensaje, casi que como que no tiene esperanza en lo que está predicando, o mejor dicho, no quiere que la gente verdaderamente se convierta y tenga la misericordia de Dios. El mensaje de Jonás es sencillo: 40 días más, ¿sí? Y este reino será trastornado, o transformado, o cambiado, o destruido. Hay muchas palabras pues que se usan para decir, pero ese es el mensaje, ¿cierto? 40 días más y este pueblo será destruido. En la palabra en inglés es overturned. Overturn tiene que ver como que hay una transformación, o que es completamente destruido, ¿cierto? ¿Qué pasó? Jonás dio un mensaje un día y inmediatamente todo el pueblo se convirtió. Cuando digo todo el pueblo, es todo el pueblo: los reyes, las vacas, las personas, todo el mundo se convirtió a Dios. Y ciertamente Jonás, en vez de alegrarse, yo creo que yo me hubiera alegrado si yo un día predico aquí en Brisbane y todo el mundo recibe a Cristo y todo el mundo se convierte al Señor, ¿sí? Pero Jonás no amaba a Nínive, no tenía el corazón de Dios por las naciones, ¿sí? No es como cuando Jesús lo están matando en la cruz, que Jesús dice: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? O sea, si Jonás estuviéramos crucificando a Jonás,
Jonás hubiera dicho, Padre, vea lo que me han hecho, mátelos, ¿sí? Porque de cierta manera vemos en el capítulo 4, del 1 al 3, que Jonás le dice, yo no quería venir a Nínive porque yo sabía que usted es grande en misericordia y usted iba a tener misericordia de ellos y yo quería verlos a ellos destruidos prácticamente, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a ver que en todos nosotros hay un Jonás, ¿sí? Hay un Jonás porque cómo nos cuesta que la misericordia de Dios llegue a otras personas. Recuerda, la Biblia dice que nosotros tenemos que mostrar misericordia y ser misericordiosos con otros, pero ¿cómo logra ser uno misericordioso con alguien que le ha hecho tanto daño a uno? ¿Cómo logra ser uno misericordioso con alguien que usted ve que no hace las cosas bien y encima le va bien? Que hace trampa y como que le va bien, que roba y que le va bien. O sea, personas que uno dice, ¿cómo es que Dios permite que a esa gente le siga yendo bien en la vida? Debería venir el castigo de Dios sobre ellos. O sea, el pueblo de Dios, ¿sí? En este caso que es el pueblo de Israel y Jonás siendo parte del pueblo de Israel, pensaba que la salvación y la misericordia solamente era exclusivo para el pueblo judío. Pero vamos a remontarnos en la historia, en el libro de Génesis, en Abraham, cuando Dios le hace el llamado de Abraham en Génesis 12, versículo 3, le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué pasó? Justamente Israel era escogido para que fuera bendición, para que fuera sal y luz para el mundo, ¿ok? Pero Israel empezó a alumbrarse a sí mismo y no a alumbrar a las demás naciones, ¿sí? Israel era celoso por el Dios que tenía, pero él nunca llevó a otros a que también se acercaran a ese Dios. Es que Dios no escogió a Israel para que Israel viviera solo. Dios escogió a Israel para que fuera luz a las naciones. Y si vemos esta similitud hoy en día con el cuerpo de Cristo, Jesús escogió a cada uno de nosotros para que formáramos parte de su iglesia y nos encomendó diciendo, pero ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué pasa muchas veces? Vemos que nosotros entre la iglesia nos alumbramos a nosotros mismos y pareciera como que una iglesia quiere alumbrar a otra iglesia, pero es que la iglesia está llamada a alumbrar el mundo, ¿sí? Está llamada a hacer luz en las tinieblas, está llamada a hacer luz a donde la gente está necesitada. Y Jonás, en el libro de Jonás, vemos a Jesús como nuestro misionero, como aquel que viene y nos salva. Porque Juan 3:16 es claro, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a salvar las ovejas perdidas, no lo que estaba a salvo. Dijo el Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido, ¿sí? Dice la Biblia que Jesús llega primero a predicarle al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó por completo. Entonces Él dice, ahora miré a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no forman parte del pueblo de Israel, o sea, nosotros. Y nosotros recibimos la bendición de la salvación porque Jesús en su corazón tenía el mismo corazón del Padre, que era el mundo. No era una cultura, no era una nación, era el mundo. Entonces, vamos a ver cómo el corazón de Dios por todas las naciones es lo que tenemos que tener nosotros. Y cuando tenemos el corazón de Jonás, no el corazón de Dios, ¿cierto? Entonces no nos interesa el mundo, nos interesa solamente ciertas personas. Ahí es cuando salen muchas veces en los comentarios, yo no voy a la iglesia porque no me la llevo bien con no invito a la iglesia porque no me gusta, no lo quiero ver allá, ¿ok? Cuando nosotros no podemos aceptar que la misericordia de Dios también alcance a una persona que nos ha hecho daño, ¿sí? Yo estoy seguro que Jonás se sentía muy herido por los comportamientos de esta nación de Nínive. Y ciertamente Jonás, en el celo que tenía por Dios, quería que Nínive fuera destruido, y lo fue. Nínive fue destruido más adelante, ¿sí? Pero Jonás deseaba ver la destrucción de Dios. ¿Y cómo le costó ver la misericordia de Dios? ¿Cómo le costó ver y aceptar que Dios pudiera ser misericordioso con este pueblo? Y la pregunta es, ¿por qué a nosotros también nos pasa eso? Y el libro de Jonás es un libro donde a ti te muestra cómo está verdaderamente tu corazón delante de Dios y cómo está tu corazón hacia las otras personas, hacia las demás naciones. ¿Hay misericordia verdaderamente en tu corazón por los demás? Porque el libro de Jonás, todo lo que habla, ¿sí? Nos está hablando de eso, de que mientras Dios está esperando, ¿cierto? Como lo dice 2 de Pedro 3:9, que Él no tarda con la promesa, ¿sí? Como muchos piensan, sino que Él aguarda la esperanza para que todos lleguen a ser salvos. O sea, Dios
sigue esperando para que todos aquellos que creen en su nombre, que no han escuchado de Jesús, tengan la oportunidad de escuchar de Jesús, ¿sí? Y muchos de nosotros, como hemos leído con este tema del día del juicio final, el día del juicio final no es para que el Señor acabe ya esto, porque ya no nos aguantamos más todo lo que está pasando, sino que, Señor, déjanos seguir trabajando para tu obra, porque hay personas que no te conocen y tenemos que cumplir ese trabajo de hacerlo, ¿sí? Entonces el libro de Jonás, para hacer una conclusión, el libro de Jonás te lleva a ti a ver cómo está tu corazón, cómo están las verdaderas intenciones de tu vida, ¿sí? Anoche en la clase hablábamos de que muchas veces yo le he deseado el mal a las personas cuando estoy enojado con ellos, cuando me hieren, cuando me causan dolor, porque eso es, yo diría que muy normal de la naturaleza pecaminosa del ser humano, desearle el mal a otros, ¿sí? Pero es ahí cuando yo tengo que reconocer, oiga, ese pensamiento no es de Dios. Yo no puedo decir que el desearle el mal a alguien es algo bueno. Recuerda que Dios dice, bendiga a los que te maldicen. Entonces, en Jonás nos damos cuenta a qué instancia, a qué grado podemos llegar de nuestra rebeldía hacia Dios, de nuestra lejanía hacia Dios, de darle riendas sueltas a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, para no hacerlo. Y decirle a Jesús, Jesús, yo me doy cuenta que cuando yo no confío en ti, cuando yo no tengo una relación íntima contigo, yo no tengo tu corazón, sino que este corazón de Jonás, esta personalidad que vemos reflejada en este profeta, sale, ¿sí? Pero algo aún más divino y más hermoso, cuando digo divino, no divino de deidades, sino divino de hermoso, de lindo, es que en Jonás vemos el deseo ardiente de Dios de usarte a ti y a mí para salvar la vida de otros, en propagar un mensaje, ¿sí? Que la misma disposición que usted y yo podemos tener para que Dios nos use. Yo me dispongo para que Dios me use, pero sé que Dios me usa más por el anhelo que Él tiene de usarme que por la disposición que yo le doy a Él. No porque mi disposición sea poca o sea mucha, sino porque yo sé que es más fuerte las ganas de Él, ¿sí? Y Dios, cuando Jonás se puso rebelde, le pudo haber dicho, bueno, Jonás, como haga lo que usted quiera, me voy a conseguir a otro. Pero vemos que durante toda la historia, Dios, así como fue paciente con Nínive, también fue paciente con Jonás. Y así como Dios ha sido paciente con otras personas, también será paciente con usted. Pero ¿qué nos está pidiendo Él a nosotros? Que no le juzguemos a Él, ni le critiquemos a Él, porque la misma misericordia que Él tuvo con nosotros la tiene con los demás. Sino que al contrario, nos alegremos y le pidamos al Señor, como Jesús le dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, ten misericordia del pueblo, ten misericordia de los demás, hasta que te conozcan. Y después de que te conozcan, sigue teniendo misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Eso concluye entonces, familia, los dos estudios que leímos de acerca de Abdías y de Jonás, ¿ok? Para la otra semana, entonces les queda leer las 3 lecciones que faltan de Jesucristo y leer el libro de Miqueas, ¿ok? Miqueas es el próximo profeta menor que vamos a estudiar. Así que pues Dios les bendiga, un abrazo. Recuerden que este fin de semana tienen que entregar el trabajo que les envié, ¿ok? Y bueno, un abrazo, Dios les bendiga, chao chao.